Buenas tardes, bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Quédate, seguime y vamos por más. Para aproximarnos a lo que es un proceso de diagnóstico, la profe nos regala este caso en donde vamos a poder empezar a pesquisar, hacer recortes, ver cuál es el encuadre, cuál sería la evaluación diagnóstica o la evaluación del proceso diagnóstico. Y estuvo bueno, les pido que me sigan y compartamos después eso que nos presentan a modo de icebreaker en la primera clase. Y para colegir con los primeros autores es el caso de este chico Emo que les contaba, un chico que está en tercer grado, que tiene 8 años, que tiene padres que habían tenido antiguamente otros matrimonios y que había sido diagnosticado con hiperquinesia. Le estaban dando como medicación Ritalina y lo que estaba pasando es que esta madre estaba muy desbordada y también hablaba de él de esta manera: hace desastres, es desordenado, se porta mal, tiene problemas de comportamiento. Cada vez que se sienta en la mesa, tira todo. Me satura, le doy 40 órdenes a la vez. ¿Quién va a decir el caso que hubo 3 mudanzas, que también hubo cambios de escuela y que tampoco en la consulta, por lo que nos estaba mostrando el texto, se entendían muy bien las razones de esos cambios? En la entrevista con los padres, la madre se refiere permanentemente a muertes de la abuela paterna, del abuelo materno, de una prima, del niñito, y a robos del coche, de la bicicleta. El padre, por su parte, hace alusión a las dificultades que ya venían teniendo en la pareja y la madre dice que una separación también es una muerte. Los padres están separados de las primeras parejas, con lo cual esto también resulta significativo. O significante, porque cuando algo se repite, decía Rodolfo, me acordé, es significante. Cuando se enojan, la madre le grita a Martín que es un idiota y el padre le pone penitencia. Por otro lado, tenemos la información sobre el relato del padre, que él no quería un hijo varón. Dice que el nene es igual a la madre en algún punto, porque también es demasiado activa. Y la madre, por el contrario, dice que es igual al padre, que necesita ser el centro de atención. Y si no lo hace, hace lío. Además cuenta que cuando Martín era bebé, la mamá no podía dormirlo. Este chico M dice que él le falta el respeto, frente a lo cual ella empieza a insultarlo y después finalmente lo castiga. Entonces afirma, desde que sabe que el niño está enfermo por este diagnóstico que le dieron previamente, que está más tranquila. El padre de Martín en realidad comenta en el relato del proceso diagnóstico que Martín comparte la pieza con su abuelo, con el que está actualmente peleado, y lo manda a una escuela donde hay cuestiones de carencia, digamos una zona carenciada, y después se queja de las actitudes de Martín y las palabras que él utiliza. En el relato del padre también se ve a una referencia de una frase que dice que nada puede cambiar y que todo está perdido de entrada. En la escuela Martín, obviamente, con toda esta situación se pelea con otros chicos, los insulta y no atiende en clase. Primeras entrevistas, relata lo que nos dieron del caso. M no quiere jugar y tampoco quiere dibujar, pero que se mueve desordenadamente de un lado para el otro y que lo que hace es una sucesión de actos sin una aparente conexión. También relata escenas de dibujos animados que vio en la televisión, saltando de un tema a otro sin poder ligarlos. Martín parece entonces no lograr los movimientos por completo y en muchos momentos pareciera hasta perder el equilibrio, se choca con objetos, se le caen las cosas de las manos. En el consultorio se le cae la silla, vuelve a tirar objetos que tiene al alcance, insiste que le pican los mosquitos. Se lastima con frecuencia sin aludir a lo que puede estar sintiendo realmente y en esos momentos la terapeuta en el caso le pregunta: ¿qué te pasó cuando te caíste? O espera, vamos a pensar, a mí se me ocurre que te debes haber sentido mal por haberte lastimado. Seguramente te dolió, pero vos, ¿qué sentiste? De que el niño llega a la consulta psicológica medicado, la problemática insistía. Veces que se reiteran, como por ejemplo: ¿qué habrá pasado antes de que yo nazca? Las herencias no sirven para nada. Y cuenta que el abuelo paterno se cambia de cuarto sin motivo, que el padre cambia las macetas todo el tiempo de lugar, que la abuela materna decía que el abuelo era un inservible y que la madre dice lo mismo del padre. La madre supone que el analista tiene que resolverlo todo, como pasa en muchos casos, que dicen: bueno, toma, acá tenés, resolvémelo porque se sigue portando mal, hace irrupciones violentas, llama a cualquier hora a la casa esta mujer con exigencias del tipo: estoy desesperada,
trajo una mala nota, hable con él, haga algo. Y lo mismo sucede cuando acompaña a Martín a las sesiones, a M a las sesiones. Un día la terapeuta pone un cartel de stop en la puerta del consultorio para que no entre nadie. En la sesión Martín relata caótica y vertiginosamente la historia de la herencia de un cuchillo, pero inmediatamente cuenta que le fue mal en una prueba porque se puso nervioso. Acá está la desconexión, ¿no? También, o la conexión veremos más adelante. Le preguntaron sobre San Martín y contestó sobre Sarmiento. El analista retoma la historia del cuchillo y él le dice que el cuchillo tiene que ser dado por la madre al hijo varón que se case primero. Que la madre le dijo que se lo va a dar a él, a pesar de que tiene un hermano mayor de 26 años con el que aparentemente no hay relación, inmediatamente afirma la historia de la herencia es una basura. El analista le dice que él siente que no puede tomar nada de los mayores y que las reglas parecen no estar claras. Me parece interesante, dice que la terapeuta le dijo, pareciera que en tu familia no se sabe a quién le corresponde cada cosa, ni qué le corresponde solamente a él. Un momento importante del análisis, relata el texto, es que cuando decide armar un plano de su casa que fue propuesto, habla de hacerlo y la analista sostiene ese proyecto, pero pasan varias sesiones y no lo puede realizar. O sea, hasta que empieza pasan varias sesiones y finalmente trae la cartulina grande y ya va ubicando los lugares y aparecen todas las habitaciones, están conectadas entre sí y no hay, digamos, privacidad posible. Y mientras lo hace está como intranquilo e insiste en no me va a salir y tacha muchas veces el cuarto de los padres y acota que él no está de acuerdo con los padres y que el padre le quita cosas que no le devuelve y que él las necesita. Cuando logra ordenar todo dentro de los ambientes se alivia, esto le lleva a M muchas sesiones, cuenta la terapeuta, y la terapeuta le contesta que tiró el plano, pero conservó la idea, porque en un momento le preguntó por el plano y dijo que lo tiró, y que hay muchas cosas que él perdió, pero que puede recuperarlas al recordarlas. Abuela materna, compañera de escuela, etc. Con el tiempo empieza, dice el texto, a usar juegos reglados y a ganar en el juego, pero cuando lo hace, la critica a la terapeuta de que es despiadada. También comienza a hablar de forma más pausada y a recordar las cosas del inicio del tratamiento y se va armando una historia en base a los recuerdos. Y así él le pregunta al analista si se acuerda de sucesos y ella va tratando de tejer estos interesantes eslabones entre los momentos puntuales que él recuerda. Y por primera vez trae un sueño a sesión. Hasta ahí nos dieron el caso, ahora vamos a ver el recorte. El recorte tiene que ver con hacer un ejercicio que ustedes pueden hacer en casa después de haber yo leído este relato de este proceso diagnóstico en el que va este chico a consulta o van los padres y lo llevan a consulta. Ponemos Martín, 8 años, tercer grado, medicado con Ritalina, el diagnóstico hiperquinesia, tiene otros hijos, habían consultado anteriormente, estos hijos están distanciados, hace desastres, tiene problemas de comportamiento. Bueno, lo que ustedes quieran recortar en lo que respecta a lo más importante, que ustedes piensen como estudiantes, que es el recorte del caso. Luego de hacer este recorte vamos a ir diciendo algunas cosas. En clase surgió esta idea de cuál era la evolución de la demanda, es decir, cómo fue esa demanda de la primera instancia en donde piden consulta y cómo fue sucediéndose a lo largo de los distintos encuentros, ¿no? Entonces, uno de los alumnos preguntó si la Ritalina, ¿por qué se le daba? Por ejemplo, es una pregunta que uno se podría hacer, porque a primera vista uno diría, bueno, ya está diagnosticado, entonces habría que hablar entonces con un psiquiatra, con quien lo derivó. ¿Cuántos intentos hubo de solucionar ese problema? Porque ellos hablan de que hubo varios cambios y estos cambios también fueron así y ellos vienen pasando por distintos terapeutas. ¿Por qué no continúan las terapias? Es una pregunta que uno podría hacerse como futuro psicoanalista o futuro terapeuta. ¿Y por qué nos interesa saber eso? Porque no es lo mismo que las personas, los padres, hayan consultado por primera vez que vengan consultando sistemáticamente y vayan pasando de un terapeuta a otro. Bien, es interesante saber cuándo pasó, desde cuándo empezó a pasar que este chico tenía estas conductas o estaba desbordado o la madre estaba sintiendo este desborde por parte de él. También está bueno esto para poder ubicar lo de las distintas sesiones en otras consultas, los puntos de fracaso, ¿no? Y ubicar que uno puede ir sabiendo el tamaño de los obstáculos que esta familia, como cualquier otra, pudo haber tenido y ese estilo particular de cambios en distintos momentos de la vida y por qué en diferentes momentos de la vida es que hacen la consulta o insisten
sobre tener algún tipo de proceso diagnóstico u otra opinión. Catamos estos recortes, en el recorte que hicieron ustedes seguramente deben haber hablado de las muertes, como creo que lo llegué a decir yo, de cómo ella pensaba las separaciones, ¿no? Qué significante le daba a ella las separaciones y por eso seguía junto con esta pareja con la que se llevaba mal según el padre también. Entonces, vamos a ver cómo se producen estos procesamientos de las pérdidas en esta familia y las separaciones y si hay o no un procesamiento. Quizás no hay, decían en clase los profes, un procesamiento de las separaciones, como así tampoco de los duelos que hay que realizar, entonces se mantiene todo como ahí en línea, pero no hay una discriminación, fíjense ustedes, en esta cuestión que ella dice entre la separación y la muerte. Y son dos cosas totalmente distintas, si bien por las dos se pasa por un duelo, son duelos que son totalmente diferentes. Entonces ella homologa y esta homologación puede provocar un malestar, claramente un sufrimiento muy profundo. Ya vimos algo de la evolución del proceso diagnóstico, ahora vamos a ver algo de la atribución del malestar. En este caso, en este recorte que venimos haciendo, vamos haciendo distintos pasos, ahora viene a quién se le atribuye el malestar, ¿no? Y ustedes pudieron escuchar en el caso seguramente que hay cuestiones que están ahí dando vueltas relativas a la madre que dice que en realidad el niño se parece al padre, que es hiperkinético como la madre, o que ella dice que es parecido al padre porque quiere llamar la atención. Entonces, ¿qué les preguntaríamos? Nos dicen en clase, ¿no? Estos padres. ¿Qué lío se arma entre ellos? ¿Cómo se conformó esta familia? ¿Por qué se constituyeron como pareja, como familia? ¿Qué fue lo que los impulsó a traer a Martín al mundo, si se quiere, de esa manera? No, nos dijeron que no hay que preguntarse un diferenciado, nos decía, pues esas preguntas son malísimas, pero bueno, pensando que hay otro fragmento de la historia, si se quiere, que es el que traen también consigo, porque cortaron otros vínculos y también cortaron vínculos con otros hijos, o sea, no solo con sus exparejas, sino con los hijos más grandes de 20 y pico con los que no tienen relación. Entonces, ¿cómo es vivir en esta familia? Nos podríamos preguntar. La palabra desborde que aparece como en el caso, ¿no? Como también en ese movimiento que hay detrás. Ustedes fíjense que más allá de que cuántas veces diga la palabra, hay un desborde del niño, hay un desborde del padre, hay un desborde de la madre. Y si uno encuentra papás que están desbordados, nos explicaban, es muy difícil trabajar, pero si uno tiene una mamá con la que va a poder trabajar mejor, cuando dice que está más tranquila con respecto al diagnóstico, bueno, vamos a poder ir viendo con quién contamos, con qué disposición emocional contamos más, ¿no? El padre parecía no estar como muy dispuesto, entre comillas, por estas cuestiones que decía, bueno, ya está todo perdido, no hay nada para hacer, ya está, el tipo estaba como listo. Y la mujer, si bien estaba desbordada, había algo de ese desborde que invita como a preguntarse si esto que la tranquilizó del primer diagnóstico, aunque sigue desbordada, no es una operatoria que nos va a dar lugar a poder asirnos más de esta mujer que aparentemente quiere, necesita salir de esa situación desbordante, ¿no? Y ve por algún motivo cierta esperanza, a pesar de que la demanda del terapeuta es a cualquier hora, de cualquier manera, tenés que hacer algo ya, o sea, por algo consultan, ¿no? Y por algo vuelven a insistir. Eso es importante. Nos explicaron a medida que vemos esto, vamos a tener que ver cómo medimos las fuerzas para intervenir, porque no es lo mismo, digamos, intervenir en una familia de este tipo de esta manera y con estas situaciones disposicionales, si se quiere, y ver qué podemos obtener y de quién podemos obtenerlo. Entonces, hay un sufrimiento que es real, ¿no? Está, digamos, hasta asequible, si se quiere. Es de todos ese sufrimiento, porque también la pregunta surgió, ¿quién sufre? Y todos dijimos, el niño. Bueno, no. Hay algo más acá, ¿no? Es lo que decíamos, esta gente consulta, y si consulta es porque hay un malestar, y hay un sufrimiento, y hay un padecimiento, independientemente de cómo se transiten en el relato, y uno diga, bueno, pero son los padres adultos deberían, bueno, están todos sufriendo. Eso es lo que interesa también cuando uno ve la whole situation. Y aunque todos sufran, es verdad que se ve que hay un niño que no tiene paz, ¿no? Y los papás también no tienen paz, pero ahí son como más expulsivos, ¿no? Como que tratan de sacárselo de encima. Hay que poder darle espacio donde se cuestiona esta función también parental. Porque cuestionar la función parental no es para todos. Les diría que, bueno, subestimemos el poder de la negación y al psicoanálisis, ¿no? Pero digo,
es difícil pensarse a uno como mal padre o no buena madre, ¿no? Como que hice todo mal. Entonces, interpelarse también, buscar adentro, es mucho más doloroso y mucho más profundo. Con lo cual, no es de extrañarse que esta gente no pudiera más que expulsar, ¿no? Que poner la culpa en otro. Así como vimos la traducción de esta de la madre al padre, del padre a la madre, también hay una cuestión donde todo queda puesto en otras personas y no hay una mirada de introyección. Y también vamos a pensar en otros ejes que vamos a tener en cuenta, como por ejemplo el de la escuela, ¿no? No está en el texto que nos dieron, pero bueno, hay que pensar qué pasa en este otro eje, en el eje o en el contexto ahora que estoy leyendo a Rodolfo de esta cuestión de paridad, ¿no? Pues nos quedamos simplemente, si no, con la cuestión madre-padre. ¿Qué pasa en esa escuela? ¿Cómo aloja esa escuela, los docentes? ¿Cómo intervienen estas problemáticas? ¿Y hasta qué punto todo ese contexto tampoco está ayudando a que esta situación en este sujeto M de 8 años vaya de alguna manera teniendo lugar a donde poder expresarse, bueno, ser, ¿no? Y expresarse desde donde pueda en un lugar que sea por ahí operativo para que no solo sea puesto el foco en que se tiene que resolver intrafamiliarmente. El objeto de la consulta es quién consulta, ¿no? La escuela, la madre, una tía, ¿quién es el que estuvo resonando con esto que tuvo la necesidad de hacer la demanda, ¿no? El sujeto de la consulta. Y ustedes fíjense que acá, digamos, más que por ejemplo haya sido la madre la sujeta de la consulta, el padre plantea algo que es terrible, ¿no? Como que dice que es irremediable, como un destino fatal para el hijo, y una sentencia que a primera vista pareciera bastante fuerte, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Como que da para preguntarse, ¿qué pasó con la familia anterior? ¿Qué pasó con los vínculos anteriores? ¿Cortan y no tramitan? O sea, listo, el padre es irremediable. O sea, lo mismo había pasado con el hijo anterior, uno podría pensar, ¿no? Pero bueno, son todos prejuicios que uno va teniendo. También hay que tratar de reprimir eso y decir, no, bueno, pará, por ahí pasó algo realmente sustancial, pero el tema es permitirse preguntar qué pasó. ¿Por qué se corta y no se tramita, no se procesa esta cuestión? Para tener la necesidad de cambiar más de lugar, cambiar de colegio, cambiar de terapeuta, o sea, algo pasa que hay que cambiar las cosas. Y con respecto al encuadre, vamos a decir que el encuadre tiene que ver con esto de la entrevista a padres, el horario, el día, el momento en el que se va a trabajar, cómo se va a trabajar, en cuántas sesiones se va a trabajar y cómo introducir a los padres en esas venidas al consultorio, ¿no? Esto del cuadro del stop, ¿se acuerdan que también aparecía ahí? Bueno, plantear cuántas entrevistas también es parte de la estrategia. Una de las cosas que abordamos en clase también a modo de pregunta de la profe fue ¿cuántas entrevistas ustedes tendrían con el caso de M? O Martín, ya lo dije muchas veces, así que le decimos Martín. Y bueno, surgieron como distintos números, decían 4, 6, 2, bueno, 2 creo que no dijo nadie, pero ¿quién daba más? Dijo ella, como diciendo no sabíamos qué cantidad de entrevistas, y cuando le preguntamos, ella preguntaba, bueno, entonces ¿cómo harían las entrevistas? ¿Serían entrevistas a los padres en un inicio? Bueno, siempre sabemos que aunque se trabaje con niños, acá estamos hablando de un niño de 8 años, las entrevistas se hacen primeramente a los padres, ¿sí? El tema es que como había realmente información de que los padres no se llevaban bien, la pregunta surgió, ¿qué hacemos? ¿Invitamos a los dos padres juntos? ¿Le decimos solo a la madre y después al padre y después a los dos juntos? ¿Le decimos a los dos juntos y después los separamos para tener entrevistas individuales? Bueno, eso depende, dice ella, ¿depende de qué? De lo que uno vaya viendo como terapeuta que es necesario utilizar como estrategia dentro de este caso en particular y esta demanda que se hace a través de este proceso, digamos, de diagnóstico, ¿no? Entonces, ver y empezar a observar eso, si bien uno puede tener cierta cantidad de X de entrevistas que generalmente funcionan, no todas las familias precisan de las mismas cantidades de entrevistas ni de los mismos integrantes en cada una de las entrevistas. Y eso va a depender del terapeuta, de sus técnicas, tácticas y estrategias, y después lo vamos a conversar. En este caso, la pregunta que le hicimos a ella particularmente fue cómo se hubiera manejado, y ella dijo 1 o 2 entrevistas con los padres, y también, dependiendo de cómo ve el niño, 4 veces con el niño. Pero también pueden pasar cosas distintas como las que decíamos recién. Por eso se va viendo sobre la marcha, y después
Ya cuando tenemos una hoja de ruta y vamos viendo, abrimos el juego a que se puedan introducir nuevas cuestiones y a ver qué pasa con esos padres, qué pasa con ese niño. Por ejemplo, ¿por qué el padre calla tanto si va a la primera entrevista y ella habla todo? Bueno, hay que ver qué espacio hay que brindarle a esa persona si es que no puede conversar porque la mujer está todo el tiempo permanentemente tapándolo. Entonces, si precisa un espacio para él, va a haber que hacer entrevistas individuales con el padre. Y si es una entrevista donde están juntos y estoy viendo que pelean todo el tiempo, bueno, también es viable que uno pueda decir, aunque lo conveniente es que vayan los dos padres, y esto también es algo que estudiamos en técnicas diagnósticas, y dejar un margen para que puedan pasar otras cosas durante esa etapa del proceso, ¿no? Entonces, importante saber que aunque los padres estén separados, por ejemplo, nos dieron caso en técnicas, tenemos que, entre comillas, volver a preguntar a porque a mí me pasó alguna vez que dije, que entrevisto a tal persona que era para un psicodiagnóstico y me dijeron, y la verdad es que yo no tengo problema de mil amores a mi hijo, pero el padre no va a querer intervenir, nunca creyó en la terapia. Bueno, hay que ver qué es porque esa palabra, digamos, de no, él no cree en terapia, y vos le preguntaste, le dijiste que tu hijo va a ser parte de un psicodiagnóstico y que precisaríamos no solo de la autorización de él, sino de que convenientemente él pueda asistir a algún tipo de entrevista. Ya de por sí cuando uno es hablado por otro, eso estaría bueno sondearlo, pero con cautela, porque la profe también dijo que esto podría generar ya de entrada una transferencia negativa, si se quiere, o una resistencia por parte de esa persona que se estaba ofreciendo, en este caso, por ejemplo, hacer un psicodiagnóstico fuera de ser psicoanalista, sino como estudiantes. Entonces hay que tener ojo, cautela, cada caso es cada caso y como decía Freud, cada caso es nuevo. Hay que olvidarse de todo y empezar como una tabula rasa por más que nosotros tengamos una idea o una hoja de ruta para las generalidades de cualquier caso. Vamos a hablar entonces ahora en función de lo que es la intervención psicoterapéutica. Se pone en juego una teoría, esto es importante, modelos conceptuales, se pone en juego un método, porque no vamos a ir con cualquier cosa, vamos a ir con un procedimiento sistematizado y tiene que haber entonces una coherencia entre lo que pienso que pasa y la intervención que voy a hacer. Entonces, vamos a hablar de estos 5 puntos importantes que deben estar siempre en esta cuestión psicoterapéutica. La teoría, el método, la técnica / recursos, la estrategia, que es la planificación, y la táctica, que es cómo se va a hacer. Entonces, la teoría es el conjunto de estos modelos explicativos que cada psicoterapeuta tendrá sobre la enfermedad, la curación, el funcionamiento psíquico y será el marco, ¿no?, teórico. El método va a ser el procesamiento sistemático y ordenado que tengamos como psicoterapeutas para conseguir ese objetivo que nosotros queremos, que es aliviar ese malestar o tratar de solucionar algo, ¿no? La técnica, los recursos a implementar que requieren la habilidad de escucha, atención flotante y por parte de los otros la asociación libre, ¿no? Estrategia, en el caso que usemos el psicoanálisis, ¿no? Estrategia, la planificación de acciones, qué vamos a hacer para conseguir ese objetivo, y la táctica es cómo lo vamos a hacer, puesta en práctica de esa planificación estratégica. Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue un primer acercamiento a lo que es clínica de niños y adolescentes. Vamos a seguir con los textos, así que síganme, pongan me gusta y los espero por más. Chao. And the moods that I hate, I tend to embrace. Wonder why I'm so opposite.